¿Dónde arrancó? ¿Estamos? No. Ya marqué el cronómetro. Ahí está. Bueno, estamos. Buenas tardes. Estamos por arrancar ya esta segunda parte de la charla que hemos denominado ¿el coronavirus se puede curar, el capitalismo no? Vamos a seguir conversando con Ernesto Rosenberg para darle continuidad a lo que fue la primera parte de aquel viernes 10. Y bueno, esta charla se está transmitiendo por las páginas del PSL, Partido Socialismo y Libertad, y también por las páginas de la Verde Roja de Lomas, la Colorada de Aten y las páginas de Mujeres por la Libertad. Así que bueno, le mandamos un saludo a las compañeras que se están sumando. La idea de hoy es poder continuar un poco las temáticas que estuvimos tratando en la primera parte de la charla. Y aquellos que por ahí no han visto la primera parte, que recién se suman, podemos volver a compartirla, la pueden buscar acá también en la página. Pero bueno, como recibimos muchas preguntas, muchos aportes, en esta segunda parte lo que vamos a hacer es incorporar un número de WhatsApp donde también se pueden comunicar, mandar preguntas, algunas opiniones que tengan. Y para eso vamos a realizar un cortecito, unos 5 minutos, luego de la exposición del doctor, y vamos a retomar intentando responder las preguntas o tomar las opiniones que podamos leer allí. Así que bueno, como les decía, la idea es retomar algunos temas, tratando de valorar la situación de pandemia que estamos viviendo por el coronavirus, pero en su justa medida, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no queremos caer por ahí en toda la desesperación o la incertidumbre que nos genera muchas veces estar recibiendo permanentemente por los medios números de muertos, noticias, índices, que por ahí no nos ayudan a explicar esto de las 3A que se provoca a partir de eso que nos hablaba Ernesto y vamos a retomar hoy. Pero junto con eso, queremos charlar sobre algunas novedades que tienen que ver un poco con nuevos datos, con los tratamientos que se están implementando, como por ejemplo el tema del plasma, que es el tema que desarrolló Ernesto en la primera parte, del tratamiento sobre los pacientes recuperados y lo que se puede trabajar con esos anticuerpos. Vamos a ver cómo está la situación, porque hemos visto por estos días que el Ministerio de Salud de la Nación, incluso algunas provincias y otros países también han empezado a implementar esto, y bueno, veremos cuál es la situación y cuáles son los límites en relación a ese tema. Otro tema que se agregó en estos días por ahí tiene que ver con el ranking lamentable que tiene nuestro país en relación a la cantidad de contagios entre los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Cosa que el ministro de Salud salió a responder responsabilizando a los propios trabajadores y trabajadoras de haberse contagiado. Pero bueno, además de estos temas por ahí que vamos a agregar hoy en la charla, también queremos avanzar o a poder hacer eje en pensar, en poder discutir algunas propuestas sobre qué podemos hacer frente a esta situación, ¿no es cierto? Desde nuestro lugar, como trabajadoras, como trabajadores, ¿qué rol podemos jugar? ¿Desde dónde? Para intentar pensar salidas a esta situación, ¿no? A esta crisis que es sanitaria, pero que también sabemos que es una crisis profundamente económica y estructural por la que estamos atravesando en este momento. Entonces, de alguna manera poder abordar esta contradicción y este malestar que se nos genera muchas veces a la mayoría de las trabajadoras y los trabajadores en los barrios, de esta necesidad de tener que
salir a buscar el mango o incluso a organizarse para poder salir a reclamar todas esas necesidades que no están cubiertas. Y por otro lado, el permanente mensaje que recibimos de quédate en casa, de esta salimos entre todos, un mensaje que está acompañado también por una política represiva, ¿no? Como dijo nuestro presidente Alberto Fernández, lo que no entra por las buenas va a entrar por las malas. Y hemos visto por estos días a lo largo y ancho del país todos estos hechos que se repiten, como por ejemplo ayer los trabajadores del subte que fueron encarcelados en medio de una protesta, ¿no es cierto? Entonces, poder pensar desde nuestros lugares, ¿qué podemos hacer? Nosotras y nosotros que somos los principales interesados en resolver esto en favor de nuestro propio beneficio, no de otra manera. En ese sentido, vemos que no alcanza con exponer la situación, con denunciar al sistema capitalista como el principal responsable, a los gobiernos, a los empresarios, a la clase burguesa, ¿no? Y todos sus organismos internacionales que vemos que este sistema capitalista, como lo dice el título de nuestra charla, no tiene cura. Y como socialistas consideramos que justamente está a la orden del día esta necesidad de poder construir algo distinto para poder empezar a cambiar la historia. En este marco pretendemos discutir y pensar qué podemos hacer. Esa pregunta, la pregunta del momento, diríamos, que vamos a tratar de abordar hoy conversando con Ernesto, a quien le vamos a agradecer muchísimo por recibirnos otra vez en un día muy especial. Hoy es el día de su cumpleaños, así que doble agradecimiento al compañero. Y bueno, también agradecer a todas y a todos los que están allí conectados. Vamos a repetir el número de WhatsApp para que puedan también comunicarse y bueno, invitamos a que nos escuchen y que puedan aportar para seguir esta discusión porque es sumamente necesario. Así que bueno, si ya están listas, si ya están listos, prepararon el matecito, vamos a arrancar. Bienvenidas y bienvenidos. Buenas tardes. Seguimos con esta segunda parte. Nos dio el paso la compañera Silvia. Mi nombre es Daniel y estoy acá con Ernesto a mi lado. Surgieron un montón de preguntas en la emisión anterior. ¿Qué decís, Ernesto? ¿Por dónde arrancamos? Y yo pienso de que tendríamos que arrancar por evaluar desde dónde y con qué sentimiento nos encaramos estas cosas. En dos palabras, pienso en que si vamos a optar por el miedo o vamos a optar por la bronca. Es decir, el miedo como el símbolo más representativo de la pandemia y la bronca como aquello que nos mueve a reclamar nuestros derechos, lo que necesitamos. Más allá de las falsas dicotomías entre la economía y la vida o la salud, ¿no es cierto? Pensamos que todo esto está intrincado y que de cualquier manera, para poderlo mirar, siempre uno lo mira desde una ventana especial, que es la del sentimiento. Y si los sentimientos que nos impulsan son el miedo, llegaremos a ver otros caminos, otras cosas. Y si los sentimientos que nos impulsan son los de la justa indignación o de la bronca, por supuesto que vamos a desfilar para otro lado. Creo que de esto tenemos que hablar, Daniel, y al hacerlo, yo pretendía charlar sobre 3 puntos. Aquello
que hacen a los datos numéricos que configuran la pandemia. Aquellos que, el segundo punto sería hablar sobre los tratamientos, las novedades que hay, o las falsas novedades, o las novedades que no son tan novedosas. Y por último, quisiera referirme a los olvidos. Es decir, si las novedades no son tan novedosas, es que antes ya había todo eso, y la pregunta es, ¿por qué los olvidos? ¿Por qué tantos olvidos? ¿Serán olvidos? Esa es la pregunta. Claro. Entonces, estoy macheteando, porque todo esto lo charlamos ayer y, Sí, yo trato de seguir el hilo que acordamos, y por eso cada tanto pongo anteojos y leo. Vamos a hablar del tema numérico. Ya y para ilustrarlo, quisiera mostrar un gráfico en donde dice cuál es el peso real de las muertes anuales en el planeta y desafiar a la audiencia que piense un momentito cuál será la enfermedad más mortal que tiene el mundo. Y decirle, a modo de pista, que es una enfermedad curable y cuya curación es antigua, con tratamientos bien establecidos, con mucha dotación de drogas y recursos, y sin embargo es la más mortal. Se mueren todos los días 5.000 personas. Creo que 2 millones y pico, o millones y pico, son cifras enormes por año. Por favor, ¿por qué no mostramos el gráfico? Ahora vamos a mostrar el gráfico acercándolo a la pantalla, pero posterior a exhibirlo, a acercar la imagen, lo vamos a poner en los comentarios para que puedan observarlo en detalle, ¿sí? Ahí están enumeradas, porcentajes, y a la derecha de la pantalla tienen el nombre de las enfermedades. Son fuentes oficiales, no son números nuestros. Bueno, tal como se ve, la mortalidad por coronavirus es la más chiquita. La más grande es la tuberculosis, vieja enfermedad, con muchos tratamientos y curable, y sin embargo, pareciera de que nadie hasta ahora se ha dado cuenta que se muere demasiada gente de eso. Nadie se espeluzna por eso. Es decir, no está en el candelero, no está en el escenario. Pero en estos momentos que nos inundan con informaciones fúnebres sobre el coronavirus y lo que hace y todo lo demás, no estaría mal pensar por qué aquellas otras, ¿no es cierto?, son tan minusvaloradas y tan despreciadas. Ya Pablo Goldschmidt en su comunicado señaló esto, diciendo de que en realidad coronavirus es uno de los componentes virales, que se escucha ahora mejor. Es uno de los componentes, acerco el micrófono, ¿sí? Sí. Es uno de los componentes virales de la tribu de virus que todos los años en invierno nos dan gripes. Y ya eran conocidos hace mucho como la segunda tribu más numerosa. Recién el año pasado se tipificó a uno de ellos, el COVID-19. Antes, no. Eso es la primera cosa que nos dice Pablo Goldschmidt. Por otro lado, existe un problema, digamos, numérico. Es decir, una cosa es sacar porcentajes sobre sospechosos o gente con síntomas, y otra cosa es sacar porcentajes sobre la población en general. ¿Cómo se hace para saber si la población en general está en peligro de sufrir enfermedad por coronavirus? Bueno, hasta ahora se habla del coronavirus existente como ese que se encuentra en las fauces, haciendo un hisopado faríngeo y ver si está el bicho o no. Sin embargo, hay otra forma mucho más certera, que es
ver si nuestro cuerpo ha reaccionado a la invasión del bicho. Es decir, hacer un análisis de sangre y ver si hay anticuerpos contra ese bicho. Vos, Ernesto, lo que nos está queriendo decir es que pudimos ya haber tenido coronavirus. Sin duda, sin duda. Y tal como es de público conocimiento, incluso las autoridades lo afirman, en una epidemia, gran parte de la población sufre la invasión de esos virus, pero sin síntomas. Dicen que el 80% se contagia y ni siquiera se da cuenta. Entonces, para saber quién se contagió, aunque no se dé cuenta, están los análisis de sangre que muestran, digamos, los anticuerpos. Yo voy a dar un ejemplo. Si una persona, digamos, se enferma de sífilis y se cura, ¿no es cierto? Se le da penicilina, etcétera, se lo cura, queda la huella indeleble para siempre en sangre dando sífilis positiva. Y todas las enfermedades infecciosas así, el sarampión y la varicela y la rubiola y todas así. La marca queda, siempre esa marca es indeleble, es como tu DNI inmunológico. Eso queda, vos quedás teñido, marcado por esas cosas. Entonces, eso es lo que se hizo en la Universidad de Stanford, en California, Estados Unidos, hoy por hoy el foco más importante de expansión del coronavirus, y hallaron cifras que son muy, muy grandes de población que da positiva serológicamente, da positiva a hacer análisis de sangre, con lo cual resulta que al final los casos y los enfermos y las muertes no hay que compararlo simplemente con los sospechosos y los que tienen síntomas, sino con todos esos otros que han sido contaminados o invadidos por el coronavirus, y entonces la, la, el golpe de la enfermedad, lo que le decimos la incidencia, baja notablemente, los porcentajes son mucho menores, y entonces es cuestión de invitar a los que pintan estas cosas con brocha gorda que afinen el pincel. Esto es una comunicación de ayer, lo leí en La Nación, los estudios que se hicieron en esa universidad norteamericana, y que, bueno, merecen credibilidad. En lo que hace, es decir, nosotros no somos negacionistas, no estamos diciendo de que la pandemia no existe, ni que el bichito es despreciable, no estamos en la posición de Bolsonaro. ¿eh? Decimos que sí existe, que sí produce enfermedades, sí produce muerte, pero el porcentaje o el peso específico del virus, del coronavirus, no es tan inmenso como dicen, y hay que sacarle toda esa pintura terrible, inmensa, ese machaque permanente, porque no debiera ser la primera preocupación del mundo. En todo caso, si vamos a números, ¿no es cierto? La tuberculosis es mucho más importante desde hace muchísimos años y con tratamientos existentes y sólidos, y sin embargo es la que mata más gente. Les dejo a ustedes preguntarse por qué. Evidentemente, de que más adelante vamos a leer un comunicado del doctor ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este muchacho? Vamos a buscar. De un sanitarista famoso de Argentina, Escudero, ¿no es cierto? Donde puntualiza con mucho acierto, con mucha enjundia, esto que estoy diciendo. Pero no es el único. Por muchos lugares han aparecido cuestionamientos numéricos a por qué se le da tanta importancia, tanto auge al peligro del coronavirus. Si los números no cierran, los números son chiquititos. No nos terminamos de despertar a la mañana que ya nos están tirando la cantidad de muertos del día del coronavirus.
sí. Es un machaque permanente. Ahora, aprovechando de que todo el mundo le han llamado la atención sobre el virus, cómo va, cómo viene, cuánta gente enferma, cuánta se muere y qué sé yo digo, ¿por qué no entramos a pensar en la sanidad pública de toda la población y cuáles son los problemas más importantes y con cuáles tenemos herramientas para resolverlos? La tuberculosis es un ejemplo brillante de esto. Existen las herramientas, el problema es inmenso y no se soluciona. En la nota que hace el doctor Escudero hay argumentación muy buena al respecto y prefiero que la leamos luego, ¿no es cierto?, con sus propias palabras. El segundo tema que pensaba que deberíamos tocar, ¿no es cierto?, es el de los tratamientos. Han empezado a tratar con transfusiones de plasma, es decir, con préstamos de anticuerpos obtenidos de la sangre de gente que pasó la enfermedad y se salvó, se curó. Esos préstamos se hacen sacando sangre o plasma o suero que llevan los anticuerpos, la gamma globulina, y se los presta a quien se enferma, es decir, se transfunde eso a quien se enferma. Ese tratamiento se llama sueroterapia o plasmoterapia y es bastante antiguo, es decir, no tiene menos de 50 años. En la anterior charla estuvimos hablando de esto también. Estoy hablando de esto. Y resulta de que ahora se está ensayando en Estados Unidos, en Francia, en Italia, aquí. La OMS ha coordinado un ensayo general en en Sudamérica, creo que también en otros países, para evaluar. Lamentablemente la OMS ha dicho que a Argentina le encargó 4 o 5 casos en pacientes muy graves y qué sé yo, y entonces juntando los numeritos después con todos los de los otros países, trataría de sacar una conclusión. Para mí eso es objetable, porque bueno, 4 o 5 casos no son nada, y además así junten después con los de otro lado, y además elegir los casos desesperados tampoco prueba, en todo caso, si alguno se salva, que la droga, el tratamiento es maravilloso, pero si no, si ya sabemos, si no se pone a tiempo los tratamientos y, lo, los antibióticos, lo que sea, y las cosas van de mal en peor y a veces a muchísimo peor. Afortunadamente hay provincias que están empujando por instalar el tratamiento. Decíamos también de que aquí hay una cosa que llama mucho la atención y es que ese tratamiento ya existía hace 100 años. Es el tratamiento del mal de las trincheras o tifus en la Primera Guerra Mundial. Es el tratamiento que en Argentina se estandarizó a la perfección para el mal de los rastrojos, que es otra gripe hemorrágica, una gripe desangradora, que mataba a 300 de cada 1000 personas, uno de cada 3 morían si le afectaba eso, hasta que se empezó por el doctor Maistegui, en el hospital de Pergamino, a administrar la sangre de los que se habían salvado a los que se enfermaban. Y después, unos pocos años después, apareció la vacuna. Ese tratamiento de transfundir anticuerpos prestados en la sangre, en el plasma, en el suero, a una persona enferma, ¿no es cierto?, probó que es de rotunda solidez y éxito. Y la vacuna, ¿qué probó? Que la vacuna también se basa en los anticuerpos, pero no en anticuerpos prestados, sino en los provocados por la inyección del virus machacado, del virus que no puede enfermar, pero su esqueleto, provoca la reacción dentro nuestro, que fabriquemos anticuerpos y de esa manera nadie se enferma. Es decir, la vacuna se le pone a los sanos para que no se enfermen y el suero se pone a los enfermos, presuntamente enfermos, para curarlo y que no se mueran. Queda claro, ¿no? Es como cuando nos dan la antitetánica, que nos ponen el suero y nos ponen la vacuna, las dos cosas. El suero va a actuar de inmediato,
y se va a gastar en 2 o 3 semanas. Pero ese es el tiempo que tarda la vacuna en empezar a funcionar y a producir nuestros propios anticuerpos. Bueno, estoy diciendo de que en general lo que está probado hace 50 años con rotundo éxito sobre un territorio de 500.000 kilómetros cuadrados, millones de habitantes viviendo ahí, como es la pampa húmeda de la Argentina, está probado hace 50 años que funciona, el tratamiento inmunitario con el suero y la vacuna. Otra vez decimos que nos llama mucho la atención cómo es que los especialistas, los académicos, los famosos, las grandes compañías, los grandes ministerios, se han olvidado de eso. Y eso que está made in Argentina, que debería ser una cosa que se enseñe en primer lugar en todas las facultades de medicina de la Argentina, porque es un orgullo. Nuestros procedimientos han servido de modelo para la OMS cuando tuvo que encarar la epidemia del ébola en el África, y en general son un modelo. ¿Por qué? Porque se pudo comprobar, se pudo dosificar, se pudo perfeccionar la manera de dar el suero de tal forma que resultó enormemente efectivo. Hoy por hoy yo invito a cualquiera que vaya por las localidades de Buenos Aires, de la Pampa Húmeda, Pergamino y sus alrededores, y salvo los viejos nadie se acuerda del mal de los rastrojos. Y era una enfermedad mortal. Sí, vos lo comentabas recién y lo charlamos la ocasión anterior y parece un mito y parece que está olvidado, pero esto está instituido, estas formas de hacer tanto el suero como las vacunas no es un invento de ahora, o sea, el relato este es que no es un invento de ahora, No, llevan más de 50 años, las experiencias y los aprendizajes, está incorporado a la medicina. ¿Y por qué este olvido? ¿A vos qué te parece? ¿Por qué este olvido que no parece tan olvido si uno se pone a rascar un poco más? claro. Este, esos olvidos, digamos, son enormemente cuestionables. Yo pienso de que todos sabemos, pero no todos recordamos aquello que debemos recordar. Pasa como con la memoria histórica. Todos sabemos San Martín, Belgrano, esto y lo otro, pero no todos tenemos memoria de cuáles eran los motivos, cuáles fueron las conductas y qué procedimientos usaron. Entonces, una cosa como que queda en el baúl de los recuerdos, el baúl de la abuela. En estas cosas, uno podría tomarlo así, en forma romántica. Sin embargo, en estas cosas de la técnica, de curar, de tratar, de sanar, no es tan así. Es una cosa, digamos, como instituida, como procedimiento. A tal punto, por ejemplo, que un donante de sangre para el mal de los rastrojos se estableció que surtía entre 12 y 20 dosis por cada donación de sangre, que eran 100 centímetros nada más, no van a creer que era medio litro como la transfusión. De 100 centímetros, un poquito, medio vasito. Entonces, surtía de 12 a 20 dosis para, para, para tratamiento, lo cual significa que había o hay en cada epidemia, queda como patrimonio adquirido de la población para reaccionar y defenderse, inmensos yacimientos populares de anticuerpos. Y en ese caso son como si fuera el petróleo. Está como, y tendríamos que tener una especie de IPF para extraerlo. Entonces yo digo, ¿qué pasaría si se testea a toda la población, se ve cuáles han pasado por por el coronavirus con los test que hablo de anticuerpos, no los de buscar el bicho, sino Claro. buscar los anticuerpos en sangre, ¿no es cierto? Las pruebas en sangre. Y una vez que se localiza eso, no importa si ha tenido síntomas, si no ha tenido, si estuvo enfermo, si no estuvo enfermo. Lo que tiene son anticuerpos. Entonces, con eso fácilmente se puede hacer un banco y disponer de medios de tratamiento, que es lo que se está ensayando. Ahora, la perfección y precisión con que se hizo esto para el mal de los rastrojos
provocando una caída dramática de la mortalidad del 300 por mil al 5 por mil, y provocando que eso entre en la nube de los recuerdos y no sea como algo, como un peligro así realmente existente en la provincia de Buenos Aires hoy y en su alrededor. Entonces, está diciendo de que los olvidos son un poquito, en esto son un poquito irresponsables, un poquito tramposos, y tal vez se deban a que en esta sociedad de mercado, donde todo se compra y se vende, haya que hacer espacio para otras, para vender otras cosas, aunque no sean las mejores. Creo que se entiende en esto de los olvidos. La otra cosa, permitime que vaya yendo para allí, es que el, las epidemias, las amenazas, digamos, que vienen de algún más allá, las pestes bíblicas, que ya en la Biblia están, produce un estado de conmoción permanente, un estado de terror, que hemos apodado el santo terror sanitario. ¿Por qué? Porque con el argumento de ese bicho incontrolable que se nos abalanza y nos mata y da mucho miedo, ¿no es cierto? Después nos dicen cómo tenemos que caminar y a qué hora, si podemos salir, no podemos salir, que tenemos que sacar un papel que autorice y todo eso. Y cada cual en su casita y nadie se junta y nadie protesta y nadie se mueva. Para todos un estado de sitio no declarado, pero al fin en los hechos. ¿Qué? Nuestra asistente de cámara está haciendo señas por detrás. Que avancemos. Sí, el micrófono nos dice que lo podamos compartir porque para que se nos escuche ambos. Lo que decíamos era esto, ¿no? De la situación de estado de sitio que de hecho que se está viviendo en el país, donde la policía te dice que si puedes circular, hasta qué hora puedes hacerlo. Acá en Neuquén los domingos no se puede moverse uno de su casa. Ayer los trabajadores como los del subte fueron detenidos por reclamar condiciones para ejercer su trabajo que ha sido declarado como esencial. ¿Por qué decimos santo terror sanitario? Porque nadie o muy pocos cuestionan aquellas cosas dadas como certezas y verdad, eso que decíamos al comienzo, que se presenta con pintura de brocha gorda, la cifra de funerarias, del coronavirus y todo lo demás, cuando resulta que son comparadas, son ínfimas, ¿no es cierto? Nadie cuestiona de que el cautiverio el encerramiento, la cuarentena, es simplemente una medida provisoria que vaya a saber cómo va, porque resulta que se sabe que todas las gripes terminan por contagiarse y se sabe de que va a terminar prácticamente toda la población contagiada, pero nos piden que nos encerremos para que no se propague mucho, o sea que se vaya propagando de a poco. Hay datos, por ejemplo, como los de Singapur, donde hicieron una política así, consiguieron detener, según ellos, contener el virus, y resulta que ahora se están enfermando de vuelta, o sea que los contagios siguen. Entonces, ¿por qué será así? ¿Por qué es la dinámica de todas las epidemias? Porque la única manera de no enfermarse es pasar la enfermedad. Y si no querés pasar la enfermedad, tenés que vacunarte, o sea, provocarte una microenfermedad para no enfermarte. Es decir, lo único que realmente te blinda y te protege es lo que puede una vacuna o haberse enfermado antes, como ocurre con el sarampión, con la rubiola, etc. La cosa observada hace miles de años, que hay enfermedades que no dan dos veces. Hoy por hoy podemos explicarlo científicamente diciendo de que no dan dos veces porque fabricamos dentro nuestro las defensas, los anticuerpos. Entonces toda la clave del asunto está en los anticuerpos, ya sean prestados con el plasma y el suero de otra persona que lo fabricó, o ya sea que los estamos fabricando nosotros y los fabricamos porque
nos ponemos una vacuna, o ya sea que los tenemos porque hemos pasado la enfermedad y a la cual hemos reaccionado y nos hemos curado gracias a ello, la clave de todo el tema hasta hoy, lo probado, es el tratamiento inmunológico, basado en cómo funcionan los anticuerpos y cómo son capaces, digamos, de destruir al virus y devolvernos la salud. Ahora, en este país que piensa que eso de la cuarentena y el distanciamiento y todo lo demás es tan macanudo, es realmente de señalar que es el país que tiene más contagiados en el personal sanitario. Entonces, todo esto que nos cuentan de los cuidados, la distancia, el barbijo, resulta que no vale para aquellos que están en situación más riesgosa de contagiarse, si lo que se quería es que no se contagie. Y a su vez, por trabajar en los hospitales o en los centros sanitarios o sanatorios, son potencialmente los más difusores de la enfermedad. Con lo cual llegamos que hay noticias como de geriátricos y sanatorios y qué sé yo que se han vuelto verdaderos focos de contagio. Y eso también contribuye a tratar de dar vuelta al embudo y mirar las cosas de otra manera. Es decir, los llamados centros de salud y qué sé yo, se vuelven centros de contagio y de enfermedad. Entonces, ¿cómo habría que hacer las cosas? A lo mejor habría que plantearse, ¿no es cierto?, que las cosas se organicen de otra manera y entonces esas preciosas ambulancias con equipos de última generación y supertransmisiones y todo lo demás deberían estar visitando las casas, ¿no es cierto?, y llevando la asistencia ahí. Ahora, claro, no suscita mucha confianza que un Estado que descuida a su personal sanitario de esa manera, no les provee los equipos, las defensas, etcétera, quiera cuidar amorosamente a su ciudadano yéndolos a visitar a la casa. Entonces, podemos pensar de que sean los mismos ciudadanos, los mismos habitantes de los barrios, los mismos integrantes de las escuelas, los mismos trabajadores de la fábrica o de las oficinas, los que digan cómo, quién, cuándo, en qué horario y que controlen que realmente la atención sea la que debe ser y no que te pedaleen con el teléfono, con los turnos para la semana que viene. Bueno, si se siente peor, vuelva y todas esas cosas. Entonces, tal vez tendríamos que pensar en alguna forma de organización de los perjudicatarios, ¿no es cierto?, para que se les preste aquello a que tienen derecho y que pagan de todas maneras con sus impuestos. Hoy el lugar que tienen los ciudadanos, los trabajadores y el pueblo es de escuchar a las eminencias que hablan en los medios de comunicación, científicos, médicos, especialistas, e imponen desde ahí, desde ese poder de la palabra, el terror. Por eso volvamos, este concepto es muy interesante que hemos discutido con el doctor Ernesto, de el santo terror sanitario. Lo que queremos decir es que, volviendo a la lógica o al criterio que queremos para esta charla, como lo tuvimos para la anterior, es que la discusión acerca del coronavirus y la discusión acerca de qué hacer ante él no tiene que quedar en manos de los especialistas. Y ahí lo último que decía Ernesto, ¿no? Cómo los trabajadores, los vecinos, el pueblo toman en sus manos qué hacer ante esta pandemia. Bueno, ¿qué decir? Yo pensaba de que lo que cotidianamente tiene por delante el habitante de un barrio normal, de trabajadores, etc. Tiene una salita, la salita, digamos, con suerte y un médico muchas veces no hay, acá en Neuquén por lo menos así. Para conseguir una entrevista con el médico, una consulta, está toda el deambular por sacar los turnos, que bueno, como si fuera algo
del otro mundo y hay que ir de cuerpo gentil a sacar los turnos, porque en esta época que con el telefonito poder reservar un asiento, el asiento número 25 en la segunda fila en la ópera de Pekín tal día para escuchar al conjunto folclórico H, y lo haces todo con el telefonito, en esta época no se puede sacar un turno para la asistencia pública, para la salud pública y ni siquiera para la privada, ¿no es cierto?, por teléfono, de la misma manera, por internet, etcétera. Y hay que, la cosa se desdobla porque te pedalean. Acá hay un barrio del otro lado del río que se llama Balsa Las Perlas. Realmente está la gente que vive en Balsa Las Perlas, trabaja en Neuquén, etcétera, pero por esas cosas de las fronteras provinciales, sí, que es el río, el Limay, pertenece a la provincia del Río Negro y depende del municipio de Cipolletti. Bueno, el municipio de Cipolletti no responde para nada a las necesidades de esa gente, son unos 17.000 personas, ya salieron varias veces por la tele, por todos lados, y están perfectamente aislados y reclamando tener médico y tener con qué. Yo me pregunto, ¿por qué esas salitas de esos centros de atención, en vez de ser simplemente un cartel y algún asistente social o enfermera y nada más, no están dotados, digamos, de una máquina de rayos, no están dotados de la posibilidad de realizar diagnóstico y usar la tecnología como es debido, y que de última, ¿no es cierto?, también tengan una ambulancia que puedan trasladarlo porque son unos cuantos kilómetros a Neuquén y no se llega en un momento. Entonces, y además ellos legalmente pertenecen a la provincia de Río Negro, o sea que también su seguridad social y todo lo demás es de otra provincia, con lo que eso significa, casi como si fuera de otro país. Entonces, todas estas cosas, lo que conocemos acá en la ciudad de Neuquén, que tal vez sea de todo el país, la gente va a las 3 de la mañana para conseguir un turno que si se lo dan ese día, logra ser atendida a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana probablemente la vean a la gente sin revisarla, sin tocarla, le hagan un pedido en una receta de análisis, radiografía, esto y lo otro, y vuelva como tenga todo eso. Pero no vuelve, digamos, con una fecha prioritaria, un turno prioritario, nada, no, tiene que volver a entrar en la ronda catonga de sacar turno, perder tiempo de su vida, chupar angustia, y claro, y no sanarse tampoco en todo ese tiempo, porque a lo mejor se agravó la persona que necesita eso. Entonces, nosotros lo que se ve es un manejo como gestual, nominal de las necesidades de la gente, y yo creo que hasta ahora la gente se ha adaptado a eso, ha tragado con todas esas cosas y que ya es hora, que ya que nos han metido a todos a pensar en la cuestión sanitaria y vivir pendiente del virus y las cosas que hay que hacer a favor y en contra de él y todo lo demás, en que pensemos cómo queremos que nos atiendan, cómo queremos que ese servicio nos sirva y no que estemos nosotros sirviéndole, ¿no es cierto?, nuestro tiempo y nuestras cosas. Es decir, nuestro tiempo, nuestros desplazamientos, nuestra angustia, nuestro esperar infinitamente. Para eso es que proponemos de que constituir consejos o comisiones sanitarias populares de sanidad. ¿Qué sería esto? Bueno, que queremos que no sea que no puede ser un rótulo, no tiene que ser una cooperadora, no tiene que ser algo, digamos, que tenga que venir un tecnoprofesional a decir cómo y qué. Tiene que ser algo que la gente plantee como sus necesidades. Bueno, ¿en qué horario va a venir? ¿Con qué va a contar para atender? Va a poder derivar, va a poder pedir cosas, va a poder estar la ambulancia. En el caso, digamos, del corona, va a venir la ambulancia, ¿a qué hora? A ver a quién, le va a dar tales medicamentos y va a controlar cuándo. Que sean los propios interesados los que digan cómo debe ser. Es mi deseo
hasta que digan de qué color tienen que estar las paredes, y si tiene que haber sillas para sentarse, y si tiene que haber lugar para acompañante. Es la discusión de quién es la salud, de quiénes son las instituciones, ¿no es cierto? Es el debate de en manos de quién está la respuesta a toda esta situación. Una cuestión es que nos preguntábamos cuando preparábamos la charla. Esta situación, esto que nosotros decimos, estas comisiones, ¿pueden quedar en manos del Estado, que ha desmantelado la salud pública, del gobierno, que ha pagado 250 millones de dólares en bonos de deuda y ha solo puesto 25 millones para los insumos hospitalarios o la asistencia social? En manos del gobierno, que ante los 11 millones de inscriptos a el subsidio de emergencia, en abril no cobró nadie, sino que se sabe que será incierto para mayo. Creemos que no, creemos que la definición, la resolución o la puesta en camino, no sabemos si tampoco lo solucionaremos, pero si tomándolo en nuestras manos podemos acercarnos a resolver las cosas. Solo de la mano de los trabajadores del pueblo, de los vecinos. En estos consejos que deberían formarse y que tienen formación embrionaria o real constituida en ocasiones de catástrofes, en ocasiones de necesidades, etcétera, y en todo caso volvemos a dar ejemplos, ¿no es cierto?, enseguida. Hay que plantearse cuál va a ser el rol de los integrantes de estas comisiones, es decir, los vecinos, los integrantes de la escuela, los que van a la escuela, o los trabajadores de la fábrica, o de la oficina, o lo que sea. ¿Y cuál va a ser el rol de los trabajadores sanitarios? Cuando digo trabajadores sanitarios me refiero a los médicos como yo y a las enfermeras y hasta a los camilleros y el que maneja la ambulancia, porque todo se aprende en la vida y yo creo que hasta el chofer de la ambulancia sabe medicina y es un trabajador sanitario. Entonces, no son los trabajadores sanitarios los que tienen que decir cómo, es la gente. Los trabajadores sanitarios tienen que en todo caso ser consultados y brindar información veraz sobre cómo son las cosas. De la misma manera que cuando uno va al mecánico para que le arregle el auto, acepta que el mecánico se lo desarme, lo arme y haga esto y lo otro, pero lo que no acepta es que el mecánico le diga por qué calle tiene que andar. Para eso está el GPS a veces. Claro, o la cabeza de uno o las ganas de uno. O el mapa. O el mapa. Entonces, y con esto queda claro de que no se trata de otra cosa que de promover el interés y la iniciativa de la gente en este lugar donde nos han metido, en este escenario de terror sanitario, y reemplazarlo por un escenario de soluciones sanitarias propuestas por la gente, llevadas a cabo por la gente. Todo esto que venimos hablando, lo hablamos conscientes de que las buenas razones, buenas son, pero no cambian la historia. Y hasta que no hagamos una serie de cosas en donde nos empoderemos de la capacidad no solo de pensar, sino de hacer a favor nuestro y dar vuelta al embudo para mirar las cosas y de ahí recoger toda la riqueza de proposiciones que el pueblo sabe dónde le aprieta el zapato, sabe qué es lo que necesita, sabe cómo quisiera que se lo den. Entonces, de ahí, con eso, se podría armar otra sanidad, otra cosa. Yo me acuerdo siempre del ejemplo de las mujeres de Chiapas, las zapatistas, cuando hicieron un congreso y decidieron rechazar el Papa Nicolau, que es ahí en México es gratis y estatal como en todos lados. ¿Rechazarlo, Ernesto, siendo un mecanismo de cuidado de las mujeres? Rechazarlo. Y dijeron, no nos vamos a hacer más Papa Nicolau, por bueno que sea, hasta que no nos traten como personas, hasta que no nos humillen, no nos racisten,
no nos infamen porque somos indígenas y pobres. Dije, renunciamos a ese beneficio, pero primero nos tienen que tratar como personas. Y esa manera de mirar, desde la bronca, digo yo, desde la rabia-amor, digamos, desde la indignación que pide justicia, que pide otra manera de estar entre seres humanos, es la manera para mí de imprescindible de sentir para entrar a pensar cómo hacer las cosas y hacerlas. Sí, en esto de la rabia y del atontamiento del que tenemos que salir, es muy interesante el ejemplo de los compañeros de Penta, el frigorífico. Ah, sí, lo miremos. Vamos ahora a mostrarle unas imágenes que son importantísimas en el sentido de cómo nos llaman a organizarnos. ¿Por qué las ves interesantísimas? ¿Por qué? Porque en este momento en que se están arreciando las suspensiones, los despidos, los cierres de fábrica, los compañeros salen a luchar. Los pies los sacan a la calle, pero en esto de todo el miedo que nos han impuesto a través de los medios, lo hacen con el 1,5 metros de distancia entre unos y otros. Lo vimos la semana pasada también en Israel, donde hubo una movilización contra el ajuste y el recorte de los derechos democráticos que impulsa Netanyahu, donde se juntaron más de 2.000 personas, pero juntarse también entre tildes, ¿no? Porque estaban distanciados pero asimismo garantizaron estar en las calles. O lo que vimos la semana que pasó, acá nomás, en Neuquén, en Canal 5, ante el hecho aberrante contra unos niños que los vecinos se movilizaron y eran 400, 500 en la plaza del barrio, distanciados 2 o 3 metros de distancia entre ellos para clamar justicia. Entonces, lo que nos deja ver ese video es que los obreros que días antes los habían paliciado, la policía de Buenos Aires, los obreros del frigorífico Penta, un frigorífico que hizo un cierre de estos tramposos sin pagar sueldos atrasados, etcétera, y dejó en la calle toda esta gente. Estos mismos están justamente mostrándonos las dos caras de la moneda o las dos puntas de la cosa, lo que decíamos al comienzo. Nosotros decíamos que tenemos que optar para mirar algo, mirar desde el miedo o mirar desde la bronca. Esta gente que manifestó, pasó el puente Pueyrredón, se metió en el centro de Buenos Aires, los vemos todos con barbijo y escafandras y cosas, y los vemos todos a 2 metros, o sea que tienen miedo, pero además también tienen bronca, por eso salen a manifestar. Entonces, de esta combinación de hechos, el escenario que tenemos de santo terror sanitario y de bronca, porque la injusticia, digamos, se ha encarnizado con ellos, porque los han despedido, porque no les pagan los sueldos, porque van a reclamar lo suyo. Estas dos cosas son lo que configuran la realidad actual. Ahora, nosotros, mirando así, tendríamos que pensar también cómo vamos a mirar todo lo que está ocurriendo. ¿Desde el miedo existente o desde la bronca existente también? Hacer comisiones de sanidad populares es una manera de encauzar esa bronca.
fuera del miedo, de confiar en las propias fuerzas, en la propia creatividad del pueblo, y que los tecnoprofesionales estemos en servicio a la información, a lo que quiera aquellos que se organizan de esa manera. No para poner el dedito y decir hay que hacer esto o lo otro, o poner pildoritas verdes o coloradas. No, no. Opinaremos como uno más. Claro, pero no, informaremos con la verdad. Tenemos que decir la verdad. ¿Qué es lo que pasa en los hospitales? ¿Qué es lo que pasa en la atención? ¿Qué es lo que hay de verdad? Los tecnoprofesionales tenemos que decir cuánto miedo tenemos también y cómo podemos salir de ese miedo, de qué manera. Entonces, sintiéndonos parte de esa movilización de esa gente, de esas comisiones y ayudando a que tomen vuelo. Ahora, esto no, yo escuchaba el otro día un video de una enfermera de Buenos Aires, muy elocuente del PTS, que decía qué es lo que está pasando, cómo no les dan equipos, cómo los mandan al frente, el miedo que pasan, los enfermos que tienen. Bueno, hay un enfermero muerto en Brance de coronavirus. Y decía que tenían que armar comisiones, digamos, institucionales de trabajadores sanitarios. Me parece muy bien, como cualquier sindicato o con cualquier activista sindical en su tarea, en sus cosas, que se armen. Pero eso no es lo que proponemos. No es de dentro de la institución. Eso cerraría hacia el interior del hospital. Exactamente. Exactamente. Y no soluciona el problema de que en realidad la gente se siente no solo en peligro, sino desatendida. Y por eso también reacciona fiero contra médicos y personal sanitario en las guardias. Y hay muchos episodios de eso, que incluso han redoblado la custodia policial para esas guardias. Entonces, hay algo que ahí que no va. Y si la gente siente bronca porque no le da lo que corresponde, y en todo caso se la agarra con los porteros y los empleados, bueno, mira, vamos a ver quién es el dueño de este supermercado. No nos peleemos con la cajera, ¿no? Bien, vamos a cerrar por unos minutos esta charla que estamos teniendo con Ernesto para darle espacio a ustedes desde el otro lado, a través de todas las páginas que están transmitiendo en simultáneo esta conversación, pero también al WhatsApp que mostramos en un principio y ahora vamos, antes de que nos levantemos con Ernesto, a buscar todas las preguntas que nos han hecho en esta casi hora de transmisión. Los queremos dejar con estas preguntas, más que certezas, estas puertas a debatir entre todos cómo salimos de esta situación. Porque además de todas las discusiones sanitarias que traemos y sobre las cuales nos hemos posicionado, tenemos la situación de la gran crisis económica que se vive a nivel mundial y de la crisis que vive Argentina. Hoy el gobierno sale a decir en Neuquén, por ejemplo, que están discutiendo a ver si le paga el salario a los estatales. Vaca Muerta, que era la mina de oro para todo el país, el eje productivo de los gobiernos, pero también de los que se postulaban en la elección anterior, hoy está al borde del colapso. Así que los dejamos unos minutos escuchando a Eduardo Bojardo, una canción que le dejamos a continuación. Mándenos por vía WhatsApp, por los chats de las páginas donde se está transmitiendo y volvemos enseguida.
Bueno, estamos de nuevo con ustedes. Les contamos en estos minutos que han pasado desde que empezamos la conversación, hemos estado recopilando los comentarios, las preguntas que nos han hecho a través de las redes sociales, a través de WhatsApp. Saludamos al compañero Víctor de Brasil, que nos está viendo, que es el espectador más lejano que tenemos hasta este momento. Los invitamos a que sigan comentando, preguntando. Ahora estamos, el compañero Ernesto se fue a tomar un café, lo está mezclando y lo está volviendo para seguir con la charla. Vamos a arrancar con algunas preguntas, las vamos a ir señalando. Otras vamos en la charla a retomar algunas de las que se hicieron la semana pasada para ir haciendo dinámico esto. Los invitamos a que aporten desde donde ustedes están para que podamos obtener una charla lo más amena y dinámica posible. Se ha confortado con el café. Bueno, por ahí habían entrado una pregunta diciendo si acaso no había otros tratamientos y otros descubrimientos. Yo primero quiero limitar la noción de descubrimiento, es decir, se refiere a los informes que primero aparecieron en Italia, en Lombardía, y después se acrecentaron en Estados Unidos, en donde descubren, o en autopsias y reexaminando las cuestiones, de que la insuficiencia respiratoria pulmonar que provoca la neumonía de hantavirus, de coronavirus, yo siempre pensando en el Hanta, acá en la cordillera, bueno, que provoca la neumonía por coronavirus, no se debe a un daño del propio tejido alveolar pulmonar, el tejido funcionante del pulmón, sino a la obstrucción de la circulación funcional del pulmón, la obstrucción de los vasos que llevan la sangre oxigenada al corazón, y de ahí es donde se reparte a todo el cuerpo. Con lo cual, decían los italianos, de que eso explicaba por qué los fallos con el recuperar pacientes con los respiradores, con la ventilación asistida, porque realmente el aire, el oxígeno que se les insuflaba, no llegaba a entrar en los territorios, a través de los territorios pulmonares, en los vasos, digamos, donde tenían que entrar y ser conducidos al corazón y de ahí a todo el cuerpo. Entonces, ese proceso se llama técnicamente una coagulación intravascular, que como es extensa se le llama coagulación intravascular diseminada. ¿Qué es eso? Que se forman coágulos dentro de los vasos y se obstruyen. De última, es la misma mecánica que ocurre en los infartos, etc. Entonces, para la coagulación anormal, para la trombosis, que se llama así también, que se forman coágulos dentro de los vasos, existe de hace décadas un tratamiento firme y seguro que es administrar heparina, que es una sustancia que impide que se siga coagulando la sangre dentro de los vasos y que hasta disuelve algunos coágulos. Esto no es una novedad. Hace mucho que se tratan las enfermedades o los cuadros con bloqueo venoso o arteriales por trombosis con heparina, hace décadas. Entonces, cuando yo hablo de que este descubrimiento actual, o sea, el mayor estudio y conocimiento de lo que pasa con el hantavirus y la insuficiencia respiratoria derivada, la lesión pulmonar derivada, es muy bueno, es un gran aporte, es interesante, pero el mecanismo de esto es compartido por toda una serie de enfermedades conocidas de antiguo.
voy a decirlo. Las fiebres hemorrágicas regionales, que son gripes con desangramiento, para traducirlo en criollo, producen lo mismo. Y alguien me puede preguntar, bueno, ¿por qué desangramiento? Y por otro lado me habla usted de taponamiento, de coágulo, de la sangre que no llega porque hay tapón. Porque es el mismo proceso. El mismo proceso produce una coagulación excesiva y el mismo proceso produce una descoagulación excesiva. Eso se ve claramente, o yo lo he visto como ginecólogo, en el caso de sangrados uterinos, muchas veces posparto, en donde la mujer sangra mucho, profusamente, con grandes coágulos, y, y sigue sangrando y formando coágulos y no para de sangrar. Ya sabemos que los coágulos son la manera de taponar aquellos vasos abiertos para que no nos desangremos. Pero acá ocurre que vuelve a reiniciarse y reiniciarse el proceso sin terminar. Las causas ya las discutiremos después o las diremos después, pero de todas maneras vuelve a reiniciarse el proceso y al final se gasta todo el material que, que sirve para coagular, es decir, la fibrina, hace la red de fibrina que forma el coágulo, y entonces esto se llaman síndromes de descoagulación o de desfibrinación. El mismo proceso que coagula es el mismo proceso que descoagula. ¿Qué son estos procesos? Son exageraciones de mecanismos básicos para la vida. Cuando nos cortamos, nos hacemos una herida, aquello que hace que dejemos de sangrar es que se forma un tapón llamado coágulo. Ese tapón tapa también un montón de cañería circulatoria, de vasos, ¿no es cierto? Y para que todo vuelva a funcionar, en su momento ocurren procesos de disolución del coágulo, de recanalización de los tubos taponados, y así es como nos curamos de esa herida. Cuando esos mecanismos están, digamos, como diríamos, en cortocircuito y están permanentemente funcionando, pasan estas cosas. Estos procesos son conocidos tanto en ginecología, ¿no es cierto?, como en infectología, en estas enfermedades que he mencionado, las fiebres hemorrágicas. Entre ellas, el mal de los rastrojos. Entre ellas, el hantavirus. Entre ellas, el ébola. Muchas, entre ellas, el hantavirus, digamos, del Asia y el de América. Entonces, la manera en que los órganos afectados dejan de funcionar es porque se producen obstrucciones, trombos, émbolos, digamos, en su circuito, y entonces eso da la gravedad del cuadro. Entonces, ¿por qué digo esto? No es meramente un deseo de ilustrar, sino de vincular lo conocido desde hace mucho, ¿no es cierto?, a estos que parecen descubrimientos. Y otra vez volvemos al tema de los olvidos y de lo acumulado como conocimiento y lo que recién después, uy, mirá, me había olvidado que también es así. Bueno, eso que aparece como conocimiento actual. ¿Por qué? Espera, déjame que termine, que redondee. ¿Por qué, digamos, he dado toda esta vuelta y cuento estas cosas? Porque de todas estas enfermedades, la que sí tiene claramente tratamiento exitoso y sí se ha solucionado es el mal de los rastrojos, con lo que decíamos antes. Experiencia comprobada hace 50 años sobre un área inmensa de 500.000 kilómetros cuadrados, la parte más fértil de la Argentina, y sobre una población que en ese momento, en los años 70, rondaba los 5 millones de habitantes. Ese tratamiento inmunológico, con, que decíamos, la seroterapia, la transfusión de sangre, y con la vacuna, liquidó el problema de estas fiebres hemorrágicas. Ahora nos dicen que esta gripe especial, que es el coronavirus, también produce alteraciones sanguíneas. O sea, también sería una fiebre hemorrágica, de alguna manera. Entonces, yo estoy atando estos datos para decir, bueno,
lo promisorio que hay con los tratamientos es que por fin se empiece el tratamiento con plasmoterapia y que por fin se ponga en circulación una vacuna que evite que la gente se enferme. Y entonces puede que por ese camino lleguemos a donde estamos con el tema del mal de los rastrojos. De 300 por 1000 que se morían, pasamos a 5 por 1000. Y de una cosa presente como peligro que atemorizaba en el campo de la pampa húmeda, pasamos a lo de que nadie se acuerda porque está solucionado. De ese lado, yo pienso que la tecnociencia sí tiene las herramientas para tratar. Cada vez aparece que sí, que estaban en la valijita de herramientas, solo que nadie se acordaba de abrir y sacar la llave para darle a la tuerca esa. Entonces digo, a ver, volvamos entonces a pensar qué significan los olvidos. ¿Qué significa si vos llevas el auto al mecánico y que te arregle el motor y qué sé yo, y a las 2 cuadras decir, che, te está haciendo ruido? Ay, caramba, me olvidé de ajustar ese tornillito de la válvula. Decir, bueno, ¿qué mecánico es ese? Si toda la vida ha sido mecánico y conoce cómo se arregla un motor. Una cosa así la que estoy diciendo. Entonces, invito a que pensemos por qué esos olvidos. Creo que alguien contestó por ahí y lanzó una, una respuesta. Sí, como que En la... relación a si esto implica o no un negocio para los laboratorios. Y sí, sin duda, de que si vivimos en una sociedad mercantil, la sociedad capitalista, donde todo es negocio, hasta los sentimientos, está claro, ¿no es cierto?, que también se negocia con qué se arregla algún problema. Y entonces, ¿a qué se le hace propaganda y a qué se le hace espacio? ¿Qué hace Bill Gates prendido a buscar una vacuna? Exacto, ¿Tan exacto, filántropo puede ser? claro. Mira, vamos a dar un ejemplo más cercano. Acá en la provincia, en Neuquén, están intentando montar la plasmoterapia, es decir, la transfusión de productos sanguíneos, del plasma, del suero, de gente que se salvó del corona a gente que se enferma del corona. ¿Lo hace el Estado esto? No, ese es el tema. El tema es que hay yo lo que quería justamente decir es que fíjate vos por dónde, hay un sanatorio acá, digamos que se dedica, que tiene máquinas muy grandes y carísimas, máquinas de radioterapia para curar cancerosos y qué sé yo, y el que lleva la iniciativa para, para que le den permiso para empezar con la plasmoterapia, está esperando nada más que el permiso oficial, es un señor, un médico, que es radioterapista, que se ocupa de las radiaciones, lo presentan como físico médico, puede que sea ese su título, pero a ver qué tiene que ver el agua con el pescado. El tema de los testeos. Esa fue otra de las preguntas que surgieron vía Messenger, como en los chats de las páginas que estamos transmitiendo. ¿Qué implicancia tienen los testeos? Bueno, primero que los testeos, no sé si se refiere a los testículos, los testimonios o a la testa, porque no es una palabra castellana. Nosotros decimos prueba de laboratorio. Bien. ¿Ah? Entonces, digamos, las pruebas de laboratorio, los análisis, esos son los testeos. Entonces, a través de análisis y prueba podemos llegar a una conclusión y entonces, bueno, todo eso es una prueba, un test en inglés es una prueba. Entonces, bueno, como naturalizamos tanta palabra inglesa como esa de estrés, ¿no es cierto? Cuando resulta que en inglés tiene 20 acepciones, empezando por acento, sobrecarga, en fin, un montón, y por fin no tienen una palabra que defina perfectamente. En castellano está, se dice agobio, pero acá todo el mundo dice estrés, ay, estoy estresado. Digo, bueno, y se dice agobio, o estás agobiado por algo que te pesa mucho y no puedes resolverlo, ahí está, no tenés estrés, estás agobiado. No es que tenés, te falta algo, por eso estás agobiado. Bueno, entonces, volviendo de la digresión, las pruebas, digamos, ¿cuál era la pregunta, Silvia?
era qué tipo de prueba o cómo, en torno a qué venía la pregunta. Porque yo había dicho de que una cosa son las pruebas donde se trata de demostrar la presencia del virus, ¿no es cierto? Que eso es lo que se hace con el hisopado y otras cosas, buscar que el virus esté ahí pegadito en la garganta, en algún lugar. Y la otra manera de probar que el virus no solo está ahí asentadito, que acaba de llegar, yo qué sé, sino que ingresó, invadió y provocó una reacción, es hacer un análisis de sangre buscando anticuerpos antivirus contra el virus, que es mucho más certera. Es lo que ha hecho, había contado, la Universidad de Stanford en California, con la población de una ciudad muy grande que hay allá, que se llama San José, ¿no es cierto? A Los Ángeles, San José y no sé cuál otro, pero San José de la Grandota, y había hecho las pruebas de laboratorio a la población de San José, un número grande de gente, creo que unos miles de personas, y había encontrado que casi todos habían estado contagiados, aunque no tenían ni síntomas ni señales. Y entonces, en base a eso, había dicho, bueno, para medir el peso específico, cuánto importa el, el coronavirus como problema de salud, hay que compararlo con esto que está pasando, que es muchísima más gente la que se contagió sin saberlo, y entonces sí viene a ser relativamente poca la que se enfermó gravemente. Ahora, cuando solo se contrastaban, se enfermaban gravemente o morían, con los sospechosos, por supuesto que salían unos números con brocha gorda, infernales, y son con eso que nos inundan y nos asustan, nos atontan y después nos amansan. Por eso digo que esto es una especie de gripe 3A. Sí, creo que tiene que ver que en un momento se decía que si no se hacían test, en realidad no se sabía cuántos enfermos había en la Argentina y el número de testeos que había hecho Salud Pública era insignificante. Eh, bueno, acá tenemos otras dos preguntas que nos han llegado. Bueno, ¿qué pasó con la salud pública? Esto debe ser algún diagnóstico de cómo estaba la salud pública cuando nos impactó la pandemia, ¿no? Y otra pregunta que se combina es si alcanza con mayor presupuesto para la salud pública. Bueno, ¿qué pasó? Creo que lo sabemos todos. Pasó lo que pasó con tantas cosas en el país, desde el menemato y la dictadura para acá, donde se privatizó todo y donde se descalabró todo lo que no significaba negocio, es decir, rentabilidades infernales para los que se ocupan de eso. Entonces, así es que, por ejemplo, hoy el Maiztegui de Pergamino es una sombra de lo que era, está en estado ruinoso. Y yo lo conocí hace varios años y ya era una ruina. Y el Malbrán, si uno dice, bueno, le han reducido los presupuestos de una manera infernal. Entonces, todo así. Si hablamos de los enfermeros y el personal sanitario que tienen que cumplir guardias larguísimas y bastante mal pagas, y no tienen medios de protección para su trabajo y se enferman más que nadie, se contagian más que nadie, bueno, estamos diciendo que estamos en una situación bastante jodida. Por otro lado, los estudiosos de salud pública, aquí en todo el mundo, coinciden en que los resultados de una epidemia, de una enfermedad para una población, dependen en muy alto grado de cómo es la organización sanitaria. No es lo mismo vivir en el fondo de una villa, qué sé yo, con camino de tierra, de barro, hasta que llega a un hospital, que vivir en el asfalto o que vivir cerquita de los grandes hospitales de la capital federal. No es lo mismo. No es lo mismo vivir en Balsa Las Perras, donde ni siquiera disponen de la ambulancia cuando tienen emergencia, están denunciando que hasta se les murió una persona por falta de atención y todo lo demás, que vivir, digamos, acá en la ciudad de Neuquén sobre el asfalto. No es lo mismo. Son muy determinantes las condiciones de accesibilidad al servicio de salud. Entonces, si uno quiere decir qué pasó con la salud pública, y bueno, volvemos.
tenemos que distinguir entre lo que es cartel, gesto, formalidad, esa cosa que bautizan centro de salud y realmente no tiene los elementos para servir a la población como y cuando lo necesita. Creo que con estas cosas, y que de eso pienso que tendrían que ser conscientes todos los vecinos, los pobladores, los trabajadores, ¿no es cierto? No aceptar como natural el maltrato consagrado siempre, ¿no es cierto? La falta de recursos consagrada de siempre. Entonces, y, y dictaminar cuáles son sus necesidades y que aparezca el dinero para llevarlo a cabo y que aparezca la comunicación y que aparezca, digamos, digo cosas muy simples, sacar un turno en lo que no sea una odisea, que no haga falta poner horas de descanso de madrugada para eso. Y por otro lado también, este, por otro lado también sabemos que no alcanza con ampliaciones presupuestarias ni al que hacen falta comprar cosas, etcétera, ni alcanza tampoco con mejorar los sueldos de los que trabajan, que hay que mejorarlo. Pero el problema va más allá. El problema es qué hacer con eso. ¿Qué hacer con esos dineros? ¿Qué hacer con ese personal contratado y los sueldos? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo tienen que hacer? Es decir, se hace según las instrucciones de siempre, de arriba a abajo, o se va a conseguir hacer según la gente necesite. Así como todo el mundo se ha plegado a obedecer a la onda de terror y quedarse en la casa, porque hay un problema sanitario terrible, yo creo que todo el mundo debiera ahora pensar cómo tiene que ser el servicio sanitario para que realmente sirva y sirva a la gente. Para eso es que proponemos, ¿no es cierto?, la creación de comités, comisiones, consejos sanitarios populares. Que sea la gente, como hicieron los de Balsa La Pele, como se hace en todas partes, cuando el zapato te aprieta, de plantear las necesidades y dejar de ver como natural la postergación, el maltrato, digamos, el pedaleo, el que me importa, bueno, ya va, volver la semana que viene, hacerte 4 análisis y después recién hablame, y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Yo siempre digo, ahora con los telefonitos podemos hacer cualquier tipo de operación y reserva. Y también antes de tener los telefonitos, las compañías de luz, de gas, de electricidad nos hacían llegar sus facturas puntualmente y había que pagarlas puntualmente. Y ahora te las hacen llegar hasta por WhatsApp, por todos lados. Entonces, si todo eso se puede, ¿por qué no damos vuelta al embudo y hacemos que ese tipo de comunicación sea para nuestro servicio y no para la ganancia empresarial solamente? Esa es la idea. No sé si había otra pregunta. Sí, acá la tengo en mano. Y como que la pregunta, esta de las últimas preguntas que tenemos, le ayuda a Ernesto como para sintetizar alguna de las ideas. Pregunta, si saben que con jabón se muere el virus, imagino que lo pudieron aislar para asegurar eso. Entonces, ¿tan difícil es aislarlo para hacer una vacuna? Bueno, no es difícil aislarlo para nada. Es decir, hacer una vacuna es muy fácil. Hoy por hoy se puede tener una vacuna hecha, fabricada, en una semana o semana y media, con las técnicas que existen. El tema es que una vacuna tiene que probar que sirve. Es decir, que provoca la producción de anticuerpos dentro tuyo en cantidad y calidad suficiente como para defenderte. Eso se hace en los laboratorios de esta manera. Se elabora la vacuna, se infecta un animalito de experimentación con el virus, la bacteria o el bicho que sea, y luego se le mete, o mejor dicho, pues se le mete la vacuna al bicho para que produzca anticuerpos, se le mete la vacuna al animalito de experimentación y la vacuna va a producir efecto vacuna, va a producir anticuerpos. Y después se le inyecta al animalito el virus o el bicho. Y se ve qué tal le va.
Si se enferma, no se enferma, si sobrevive o se muere, etcétera, etcétera. Esa es una de las fases de la investigación, ver que la vacuna funcione. Y en todo caso, funcionar también quiere decir que la vacuna no sea dañina, que no produzca enfermedad, no produzca efectos secundarios, cosas tremendas. ¿No es cierto? Que, como dicen, que no sea peor el remedio que la enfermedad. Entonces, todas esas cosas llevan su tiempo y cuando finalmente se hacen pequeños grupos humanos de voluntarios y después se hacen grupos grandes. Entonces se va controlando que sea segura, dicen, y eficaz. Segura que no hace daño y eficaz en el sentido de poder liquidar al virus. Ese asunto lleva meses. Sin embargo, yo recuerdo cuando fue la epidemia de ébola, hicieron una vacuna en mes y medio o dos y le entraron a poner, porque se morían de a miles por el ébola. Las cifras de mortalidad del ébola sí son terribles. Moría más de la mitad de los infectados. Es terrible. Entonces, ahí dijeron por la urgencia, obviamos los pasos esos que llevan meses y le metemos ahora. ¿Eh? Entonces, hacer una vacuna es hoy por hoy una bicoca, es fácil. Es fácil. Yo recuerdo un informe del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de hace 25 años, y que ellos decían que podía fabricar una vacuna en una semana, hace 25 años, sin saber de qué bicho se trata. Dice, si los soldados que están ahí en países exóticos, en la invasión, tienen una enfermedad desconocida, nosotros agarramos un poco de moco, de secreciones, de lo que sea, de esos enfermos, lo metemos en la licuadora de ADN, o sea que troceamos el esqueleto del bicho, y todo ese jugo sacamos un poco y lo inyectamos a lo que están sano. Y eso es una vacuna. Y sí, señor, es una vacuna. Aunque no sepamos de qué bicho se trata. Pero después averiguaremos. Pero la vacuna funciona. Esto fue hace 25 años. Una declaración del Departamento de Defensa de Estados Unidos y el Ministerio de Guerra de Estados Unidos. Entonces, ya se podía hace 25 años. Esa capacidad, imaginemos ahora. Claro, fabricar una vacuna. La pregunta, si fabricar es difícil, no, es facilísimo. Hoy por hoy es facilísimo. Es como si se pueden tomar fotos con un teléfono, preguntarlo hace 30 años y te daban con un palo en la cabeza. Ahora es una tontera que pregunte eso. Todo el mundo saca fotos con el teléfono. Estamos ahí. Entonces lo que digo es que es muy fácil hacer unas vacunas y sacar fotos. Hacer una vacuna hoy es más complicado y más largo probar de qué sirve, ¿no es cierto? Pero en emergencia bien se podría probar. Lo que sí está demostrado que funciona y se ve rapidito es el tratamiento con suero, con plasma. ¿Por qué? Porque son anticuerpos prestados, no tenés que esperar que los fabrique el que recibió la vacuna, e inmediatamente hace efecto. El único problema es que si aquí en Argentina y en otros lugares se usan solo con pacientes críticos, ¿no es cierto? Y maravilla si da buenos resultados, chocolate. Pero resulta de que yo siempre me respaldo en la experiencia del Maiztegui de Pergamino. Cuando resulta de que eso se comprobó y se hizo y se perfiló perfectamente las dosis, la cantidad, la oportunidad, la conclusión era que había que ponerla en la primera semana, que es el momento en donde puedes aprovechar el máximo poder de curación. Puedes tirarte a curar, no a empatarla ni a perder, a ver qué pasa. Si se usan para la experimentación, que dicen ahora, pacientes críticos, y bueno, mira, si se salva alguno, que el tratamiento es maravilloso. Sí, había que ponérselo a los que se enferman fuerte, no a los que están por morirse. Entonces, acá hay otra cosa. Pareciera que es una cosa de ser muy puntilloso, muy detallado, muy perfeccionista, y yo no sé si están así. Yo lo que creo es que hay siempre un poco de tacañería. ¿Por qué? Porque más que la salud de la gente, lo que importa son las obediencias de vida. Eso que produce el terror, el santo terror sanitario, que para eso está.
parece que le damos estas palabras de José Carlos Escudero? Ah, sí, nos estamos olvidando y lo puso tan bien. Sí. Eh, Le contamos un poco. ¿Cómo? Acá Silvia me reta desde atrás de que tenga que mover menos el micrófono. Le contamos un poco del currículum de este doctor. José Carlos Escudero es médico sanitarista y sociólogo, nombrado profesor emérito de la Universidad Nacional de Luján y profesor consulto de la Universidad Nacional de La Plata. Él dice esto que fue publicado a principios de marzo. En la revista Perfil. Sí, dice, hace unos días el diario Perfil me pidió un breve texto sobre el coronavirus. Lo escribí, lo envié y puede leerse a continuación. Fue publicado el 8 de marzo. Coronavirus y algunos silencios. Bien, les contamos que esto es un fragmento que hemos seleccionado para este espacio. Pueden encontrar la nota completa en la revista Perfil del 8 de marzo. ¿Sí? Coronavirus y algunos silencios. El coronavirus sigue difundiéndose por todo el mundo. En los últimos días, la buena noticia es China, donde la cantidad de casos nuevos ha comenzado a descender. Los chinos, desde el primer momento, han tomado medidas rotundas y eficaces. Severas cuarentenas que involucraron a decenas de millones de personas. Evitar o dificultar que viajen 700 millones de turistas en el Año Nuevo chino. Hospitales de 1000 camas construidos en un par de semanas para atender enfermos. El avance de la enfermedad ha pasado a varios países en todos los continentes excepto la Antártida. Las epidemias siempre cuestionan a los países afectados en su poder y su legitimidad. Vamos a observar comportamientos diferentes en estos, y va a ser interesante lo que sucede en Estados Unidos, donde Trump ha colocado al coronavirus en el centro de su disputa con el Partido Demócrata, donde el responsable del operativo nacional es el vicepresidente Pence, quien, cuando era gobernador de un estado, se desentendió de la epidemia de SIDA, y donde la cultura dominante del país, ideológicamente neoliberal, quizás se aleje de tomar medidas que perjudiquen al mercado. En esta epidemia-pandemia sorprenden algunos silencios. La enfermedad infecciosa más difundida en el planeta es la tuberculosis. Mueren por año debido a ello aproximadamente 1,5 millones de personas, más o menos 5.000 por día. Es una enfermedad básicamente social, de pobres, desnutridos, hacinados. Sus muertes son una denuncia de falencias de los servicios de salud, ya que con una atención correcta, la gran mayoría de estas muertes no hubieran sucedido. No se leen comparaciones con el coronavirus, quizá porque la solución del problema tuberculosis supone la aplicación de medidas que ya se conocen y que son eficaces, y el hecho que esto no suceda es una vergüenza que conviene silenciar. En Argentina, donde el lobby sojero es tan poderoso en la política y en los medios, no se dice que en los feedlots, donde los animales comen el forraje de soja, donde viven hacinados y entre sus deposiciones se crea un ambiente favorable para las mutaciones de los virus, entre ellos los de la gripe, y que han ocurrido epidemias de gripe originadas en feedlots. Suele olvidarse que la alimentación humana puede prescindir de feedlots e inclusive de la soja. Los silencios sobre la salud no son solamente sobre la actual pandemia de coronavirus. No suelen mencionarse datos sobre el fundamental hecho que los países pueden darse a sí mismos una buena salud colectiva, aunque sean pobres. Cuba es más pobre que Argentina, pero los cubanos viven 3 años más que nosotros y tienen una mortalidad infantil que es menos de la mitad de la nuestra. Además, como su sistema educativo y sus prestaciones odontológicas son mejores que las de Argentina, tienen mejor lectoescritura y más dientes en sus bocas. Bueno, esta lectura era con la idea de sintetizar algunas de las ideas que hemos recorrido en la charla de hoy y que partimos hace 10 días atrás. Queremos agradecerle a Ernesto que en el día de su cumpleaños nos habilitó volver a charlar con todos ustedes que han estado del otro lado y con aquellos que verán este video en los próximos días. Queremos enfatizar sobre algunas ideas y vamos a seguir haciéndolo. Y queremos que sean parte de esos debates, donde opinamos nosotros, desde el PCL,
y invitamos al compañero que no es de nuestra organización, pero compartimos estos puntos de vista acerca de la salud, pero no solo de la salud, sino de la situación política y qué tenemos que hacer los trabajadores y el pueblo para tener un camino por el cual andar para salir de esta situación de epidemia, pandemia, que hoy tiene el nombre de coronavirus, pero que nosotros decimos que es el capitalismo el verdadero asesino de las poblaciones en el mundo. Vamos a seguir debatiendo, como les decía, porque lo que decimos de hacer con la salud, de implicarnos, de debatir, de ser nosotros quienes hagamos estos comités que decíamos con Ernesto, nosotros y nosotras, es importante que lo tomemos en nuestras manos. El terror con el que nos asolan debería poner en cuarentena a quienes están infectados o a quienes, habiendo hecho una prueba, se compruebe que han sido, que no presentan síntomas, pero que tienen la enfermedad, y no a todas las poblaciones, y acuartelado sus vidas y ofreciéndoles, demandándoles permisos para circular. Les decimos que nos vamos a ver pronto, y en este momento nos vamos a ver pronto en peleas y en las calles, y en estos momentos tenemos que preparárnosla y tenemos que charlar mucho. Aprovechemos estos momentos para discutir con nuestros compañeros, para escuchar estas opiniones que hemos intercambiado mucho en estos días antes de encontrarnos ahora online, pero previamente con Ernesto. Les agradecemos. ¿Algunas palabras para antes de despedirte, Ernesto? Sí. Menos mal que no vivo en Buenos Aires, porque acabo de cumplir 79 y la reta no me dejaría ni salir al balcón. Tendría que sacar un certificado para eso. Vamos, que esta situación de una especie de dictadura con motivos sanitarios es muy jodida. Yo creo que la pandemia, antes que nada, es una pandemia de terror. Y hay suficientes motivos y suficientes recursos sanitarios y de la historia de la medicina como para no sentir terror y andar con un poco más de optimismo por la vida. Desde el PSL, Partido Socialismo y Libertad, desde las páginas que se retransmitió la charla, Mujeres por la Libertad, La Colorada, la agrupación Roja Verde de Lomas de Zamora, les agradecemos estar ahí. Creemos, y con esta idea cierro, que estamos en una situación compleja, y si los trabajadores, las trabajadoras, el pueblo no toma en sus manos la definición, vamos a estar en peores condiciones. No, Ginés González García, que decía que no iba a pasar nada primero, después que el pico ya había pasado y ahora no sabe qué decir, es el que responsabiliza a los trabajadores de la salud. Alberto Fernández, que ha acuartelado la nación, es quien pone la guita, los 250 millones de dólares al pago de la deuda externa y pone 25 millones de dólares en presupuesto de insumos a salud. Esos ejemplos mínimos dan el carácter de este gobierno y contra el que tenemos que luchar si queremos sobrevivir a esta situación, pero si queremos sostener nuestras condiciones de vida, de trabajo, de salud, de educación, de vivienda. Gracias, nos vemos pronto. Sigan nuestras páginas, desde donde ha escuchado y ha sido parte de la transmisión. Nos encontramos pronto.